Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Periodismo Hoy, aquí a través de la señal de Radio Educación. Yo soy Andrés Solís y como siempre con el placer de compartir este espacio con mi querida colega, amiga Alexia Cervantes. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, Andrés. Muy feliz porque pues hoy vamos a hablar, creo yo, de nuestro mero mole. Vamos a hablar del periodismo que se hace en los medios públicos, de cómo no caer en un periodismo oficioso y sí de servicio a la ciudadanía, de los temas que desde estos medios se abordan y que no tienen cabida en los medios comerciales. Y para todo esto, para hablar de todo esto, nos va a acompañar Elia Baltazar, quien es una reconocida periodista de investigación y ahora es directora de los noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER. Así es importantísimo que le dediquemos un tiempo a la revisión de lo que hacemos como medios públicos, porque hay que recordar, los medios públicos somos medios que recibimos la mayor parte de nuestros ingresos, de nuestros recursos del presupuesto, es decir, de los impuestos, y que por lo tanto, aunque seamos una entidad pública, pues nos debemos a la sociedad. Y es importante esa distinción que haces, Alexia, de que no porque seamos medios que reciben presupuesto público, tenemos la obligación solo de hablar del gobierno o de hacer un periodismo, pues como decimos de repente, boletinero. Y justamente la mejor persona que nos puede aclarar eso es una periodista que ha estado en los medios privados y ahora encabeza el Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio. Pero, ¿qué te parece si antes de que platiquemos sobre todo este tema, vamos a escuchar Periotips, esta sección que nos prepara cada semana Graciela Ramírez, nuestra productora, y que hoy nos va a hablar sobre qué es eso de los encabezados de la prensa? ¿Qué te parece si escuchamos? Periotips. Los encabezados o titulares de la prensa son los textos más leídos de las noticias. Su fin principal es atraer el interés del lector y dar una idea del contenido de la nota. Estos enunciados, que encabezan todo texto periodístico, son frases sintéticas, concretas, breves, que destacan por una tipografía especial, letra más grande y negrita, ubicada en las partes más visibles de las páginas. En la enseñanza del periodismo se consideran dos tipos principales de títulos: los que sintetizan la noticia y permiten conocer lo importante prácticamente sin leer la nota, y los seductores, que suelen apelar a la curiosidad del lector obligándolo a leer la noticia. Los titulares o encabezados de las noticias regularmente no son una tarea del redactor, sino que de ellos se encargan el jefe de redacción o una persona dedicada específicamente a titular las notas. Por su importancia dentro del discurso periodístico, los encabezados pueden pasar por diversas manos y experimentar varias correcciones. Incluso el director o el subdirector del medio pueden intervenir, sobre todo si se trata de las páginas principales. Los titulares son la parte más atractiva que ofrecen las publicaciones a los lectores. Son el gancho con el que se atrae la atención y se provoca la compra. De acuerdo a la ética periodística, los titulares no deben ser sensacionalistas ni inducir a una interpretación contraria al contenido de la información. Sin embargo, son los más usados por cierto tipo de publicaciones que tienen la intención deliberada de engañar y manipular con encabezados tramposos que no guardan relación con el contenido e inducen a conclusiones equivocadas. También es común encontrar en la prensa de nota roja titulares que reportan crímenes y accidentes con frases generalmente alarmantes, estigmatizantes y discriminatorias. Es en este tipo de prensa donde encontramos los titulares más aberrantes y discriminatorios. Un encabezado o titular redactado con un rigor periodístico reflejará la esencia de la información que le precede, pero es frecuente que los encabezados tengan una intención distinta que pretenda inducir, vender o manipular.
Aun cuando tenga la sana intención de sintetizar la sustancia de la nota, siempre tendrá de fondo una interpretación subjetiva que le imprime el periodista o el propio medio. Por esta razón, nos conviene leer toda la información para no quedarnos con una idea incompleta ni sacar conclusiones equivocadas. Es recomendable comparar los encabezados de varios periódicos porque con ello iremos distinguiendo las posturas que suelen tener las diversas empresas periodísticas, que tienen con todo derecho sus propias formas de pensar y sus propios intereses. Cuando nos detenemos frente a un puesto de periódicos o nos paseamos por las publicaciones de nuestras redes sociales leyendo solamente las cabezas de las notas publicadas, nos encontramos con un mensaje que comunica por sí mismo, independientemente de la información que contiene la nota. Gran parte de los consumidores de noticias se informan a través de los encabezados sin llegar nunca a leer la noticia completa, lo cual dejará una idea limitada de lo sucedido y un riesgo de malinterpretación. Así que lo mejor que podemos hacer es leer la información completa, comparar y sacar nuestras propias conclusiones. Y si no podemos hacerlo, entonces habrá que tomar con mucha reserva lo que dicen los titulares o encabezados, pues como ya vimos, no siempre representan la verdad. Comuníquense con nosotros. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y voy a leer por aquí un mensajito que tenemos de Lorenzo Sánchez respecto al programa de la semana pasada, que hablamos sobre una legislación que se está cocinando allá en el Estado de México para proteger a las y los periodistas. Y dice Lorenzo: perdón por mi pesimismo, pero desgraciadamente no ha servido ley alguna para proteger la vida de los periodistas. Tal vez se tendrán que buscar otros caminos, otras formas de protección, y nos envía un abrazo. Esto es lo que nos dice Lorenzo Sánchez. Y sobre el mismo tema de la semana pasada que hablamos sobre los proyectos de ley de protección a periodistas en el Estado de México, Ramón Jiménez Acuña nos pregunta: ¿por qué los periodistas tendrían que tener privilegios? El país es un infierno para todos. Que se hagan leyes y se invierta para proteger a la ciudadanía y no solo a un grupo de personas. Y esto creo que es muy importante aclararlo, Alexia, y qué bueno que Ramón lo comenta y Lorenzo también lo comentan, porque las leyes de protección lo que deben de proteger no es solamente a la persona que ejerce el periodismo, sino lo que deben de proteger o lo que debieran de proteger es el ejercicio profesional del periodismo, porque eso garantizaría el derecho de la ciudadanía precisamente a recibir información. Y hay una frase que se ha repetido hasta el cansancio de que no se debe de matar al mensajero, es decir, no se debe de asesinar a periodistas, porque cuando se agrede a un periodista, a una periodista, a un medio, se está agrediendo también el derecho de la ciudadanía a recibir información. Yo estoy de acuerdo con Ramón y con Lorenzo que no es suficiente una ley y que las leyes de protección a periodistas no son leyes de privilegio, porque quienes hacemos periodismo somos ciudadanos comunes y corrientes, pero cumplimos una función social muy importante que es la de informar, y eso debe de contribuir a la democracia. Y pues más bien las leyes de protección, insisto, deben de ir hacia la protección del ejercicio profesional para garantizar derechos ciudadanos. Desde luego, y si no tenemos al menos estas garantías mínimas, pues se genera, se consolida más bien un estado de autocensura que como sociedad para nada nos conviene. Y aunado a esto, lo que me gustaría decirle también a Ramón es que en efecto vivimos en un país complicado, sumido en la violencia desde hace muchos años, no es algo nuevo, pero al gremio periodístico se le ataca por realizar su labor, por realizar un trabajo, y no es la misma situación que se puede ver en otro tipo de trabajos, por ejemplo, ¿no? Y también ese es uno de los aspectos a considerar, pero pues ya que estamos abriendo la conversación en torno a estos temas, los invitamos a escuchar el programa de la semana pasada y todos nuestros programas a través de los podcasts que se encuentran en la página www.e-medioradio.edu.mx.
Y también es importante que dejemos esta puerta abierta para seguir dialogando y agradecerles a Lorenzo y a Ramón sus comentarios, porque aquí sí le hacemos caso a nuestra audiencia y sí nos importa mucho lo que piensen, porque es lo que nos ayuda justamente a tener este programa. Pero, ¿qué les parece si continuamos? ¿Y qué les parece si también aprovechamos este momento para dar las primeras pistas de nuestra sección Periodismo en Persona? Que el día de hoy vamos a hablar de un periodista que fundó y dirigió su primer periódico antes de los 20 años de edad. ¿Qué te parece, Alexia? Bueno, esta publicación se llamaba El Ritmo, pero la verdad es que la mayoría lo recordamos como conductor de uno de los programas de radio de mayor audiencia a finales de los 80, en los años 90, y que primero este personaje tuvo a su cargo un programa de radio que se llamaba Vibraciones de una Ciudad, que se transmitía a través de ABC Radio, y en el cual contaba historias de las y los ciudadanos, y pues se daba chance de platicar con la gente y sobre todo abría micrófonos a la opinión pública. Fíjate que cuando yo leí esto del periódico El Ritmo, que yo no lo sabía, dije, ¿quién le pone el nombre de El Ritmo a un periódico? Está raro, ¿no? Por lo regular es Impacto, o sea, ese tipo de nombres. Ya después me enteré que nuestro personaje de hoy pues estudiaba música en la escuela nocturna, entonces dije, bueno, de ahí viene tal vez El Ritmo y luego el programa Vibraciones, ¿no? Pero muy buen nombre, fuera de lo común. Y bueno, si saben de quién se trata, comuníquense con nosotros en lo que escuchamos la primera parte de nuestra entrevista con la periodista Elia Baltasar. Hoy tenemos el enorme gusto de platicar con Elia Baltasar. Ella es periodista y actualmente directora del Sistema Nacional de Noticiarios en el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y con ella platicaremos justamente en torno al periodismo y los medios públicos. Ay. Bienvenida, Elia, qué gusto tenerte aquí en Periodismo Hoy. Me da mucho gusto saludarlos y desde la distancia, como bueno, pues ahora marcan las normas de buena urbanidad, pues mandarles un abrazo muy afectuoso y muy contenta de estar en su programa. Elia Baltasar, una periodista que no necesito decírtelo porque sabes que te aprecio mucho, te quiero mucho, te admiro como periodista, mi querida Elia. Es un placer tenerte aquí en este programa Periodismo Hoy, y que además estás encabezando un proyecto periodístico muy importante en un sistema de radiodifusión pública muy importante, y que nos gustaría que nos platicaras en estos tiempos de pues esta época que nos toca vivir, ¿cómo es hacer periodismo en medios públicos? Yo creo, Andrés, que es una de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida. Bueno, todo mi trabajo periodístico lo había desempeñado en medios privados y, bueno, en los últimos, antes de entrar al IMER, antes de recibir la generosa invitación de Aleida Calleja, directora general de IMER, antes de que me invitara a sumarme a su proyecto en el IMER, bueno, pues me había desempeñado durante 10 años como periodista freelance, ¿no? Vendiendo mi trabajo en medios privados. Y bueno, pues la verdad es que integrarme a la radio pública, integrarme a un proyecto de medios públicos en un proceso de cambio tan radical, de una transición de tantas emociones fuertes como ha sido esta, ha sido muy retador, muy enriquecedor, muy importante, creo que desde el punto de vista periodístico y también para entender la dimensión, la importancia, el papel que desempeñan los medios públicos en un país. No hablo solo de México, sino ya involucrándome en el tema de los medios públicos, de la radio pública, de cómo operan en otros países, de cómo se desempeñan, de los retos que están enfrentando los medios públicos también en otros países. Bueno, pues evidentemente creo que me considero una periodista afortunada, con mucha suerte de estar en este momento tan intenso, tan importante para los medios públicos en México. Creo que hemos tomado una ruta distinta, hemos apostado por nuevas voces, por nuevos proyectos, por una manera distinta de abordar el periodismo,
por una responsabilidad distinta con el periodismo, con los ciudadanos. Y bueno, pues esperemos que las audiencias, esperemos que las ciudadanas, que todos quienes han escuchado la radio pública, quienes nos siguen en la radio pública, se puedan dar cuenta de este cambio, de esta apuesta por refrescar el aire, por darle un nuevo impulso a la radio pública, por hacerla cumplir el papel que no solo en la ley, sino más como una responsabilidad moral, como un compromiso moral tienen los medios públicos y particularmente la radio pública con la sociedad a la que pertenece. Qué bueno que tocas este punto, Elia, porque, bueno, les voy a decir a nuestras audiencias que antes de comenzar esta grabación estamos platicando que necesitamos meterle segunda, abordar otros temas. Recuerdo, por ejemplo, que Raúl Cremú hace algunos años decía, bueno, pues en Canal 22 no podemos abordar temas periodísticos como el despido de Carmen Aristegui porque los medios públicos son únicamente un canal cultural. Y afortunadamente esa idea está completamente desechada, pero es importante también decir que luego hay trabas, está la burocracia, no precisamente a veces hay periodistas en los puestos de toma de decisión y eso conflictúa un poquito la situación, ¿no? ¿Qué otros limitantes? Para empezar, ahorita vamos con los retos, con las áreas de oportunidad, pero ¿qué otros limitantes ves, Elia, para el periodismo en los medios públicos? Yo creo que será un cambio progresivo, Alexia. Yo creo que así como asumo yo esta curva de aprendizaje que he tenido en la radio pública, no en el ámbito periodístico, que bueno, pues mal que bien ahí he hecho lo mío, pero en el ámbito del desempeño del servicio público. Y creo que ahí tenemos que saber combinar y también saber aprovechar, porque también tiene un lado muy benéfico, muy generoso, el hacer periodismo desde el ámbito del servicio público, desde el ámbito de los medios públicos. Y tiene que ver con esto de que no tienes anunciantes, no tienes compromisos. Tu único compromiso es con los ciudadanos, con las ciudadanas. Tu único compromiso es con el interés público, tu único compromiso es con las audiencias. A final de cuentas, como ocurre en toda la estructura gubernamental, mi salario, el salario de todo mundo, la operación de los medios públicos, bueno, pues viene de los impuestos de los ciudadanos. Evidentemente, somos como pienso yo, de y para los ciudadanos. Es decir, ese interés público debe regir nuestro espíritu, rige nuestro espíritu y nuestra esencia. Y creo que ese es un beneficio, la verdad yo lo veo como un punto a favor en los medios públicos. Quienes hemos estado en medios privados sabemos lo que a veces puede pesar el tema de los compromisos comerciales, el tema de los compromisos incluso a veces políticos vinculados al tema de la publicidad. En fin, quienes hemos atravesado por distintos medios privados, sabemos que a veces es un tema que inhibe mucho más la libertad de expresión que cualquier otra cosa, ¿eh? El dinero puede pesar mucho sobre la pluma de un periodista, sobre el criterio de un editor, mucho más que cualquier otra política. El dinero se puede convertir, los compromisos comerciales de un medio se pueden convertir en una losa muy pesada o en unos anteojos muy oscuros para la vista de un periodista. Así que yo sí agradezco esta parte de esta libertad que siento, honestamente, esta libertad que siento que ejerzo desde el ámbito periodístico de la radio pública, y de ahí hablo por el IMER. En el IMER lo que hemos tratado de hacer, lo que hemos apostado es, te lo decía hace un momento, aprovechar precisamente ese espacio de libertad que se ha abierto, tomarle la palabra además al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla de la libertad de expresión, cuando habla de un completo respeto para los medios, y por supuesto ahí nos incluimos como medio público.
Y bueno, pues así ha sido. Hemos trabajado con toda la libertad, hemos trabajado con toda el arrojo que hemos podido, que nuestros recursos nos permiten, porque bueno, pues como en el resto del país, ya no solo, digamos, en el gobierno, en la administración pública, pues trabajamos con las limitaciones de recursos que estamos enfrentando y que estamos padeciendo en todo el país. Y aún así, como sucede también en el resto de los medios, es la imaginación lo que te permite salir adelante. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros que ha trabajado en otros medios privados sabe que los recursos nunca sobran en el periodismo. Es más, los recursos siempre faltan para el periodista y para el periodismo. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo en la radio pública tiene que ver con un impulso de cambio, tiene que ver con un compromiso de cambio, tiene que ver con una gana de hacer cosas que nos hagan sentir orgullosos de lo que estamos haciendo en la radio pública y sí, con estos aires de renovación. Queremos que la gente nos escuche frescos, queremos que la gente nos escuche nuevos, queremos que la gente nos diga lo que piensa de nuestro periodismo, de nuestros espacios. Queremos que la gente se involucre con su radio pública en todos los ámbitos y particularmente en el que a mí me corresponde, que tiene que ver con los noticiarios de Imer. Oye, Elia, tocas un punto muy interesante, porque sí, digo, como periodista también me ha tocado estar en medios privados, en medios públicos, y ciertamente los compromisos publicitarios pesan mucho de repente en las líneas editoriales, sobre todo en la radio y la televisión, donde las noticias no son como que el eje fundamental de sus contenidos. Pero también tocas otro aspecto que es importante y que tiene que ver con la percepción de muchos sectores sociales de que los medios públicos hacen periodismo oficioso, periodismo oficial, que no hay mucha objetividad. ¿Cómo lidiar con eso a la hora en la que tú todos los días tienes que revisar las notas que te mandan tus periodistas desde la calle y cómo presentarlas a la audiencia justamente para que se haga periodismo y no propaganda? Sí, no, claro. Bueno, lo que hemos hecho en el Imer, primero ha sido rescatar la esencia del periodismo, ¿no? En Imer hay muy buenos periodistas. Creo que más bien era revertir la inercia. Y esta inercia, insisto, a veces hay como nosotros mismos desde dentro, a veces podemos ser como mucho más estrictos y mucho más intolerantes con nuestras familias que puertas hacia afuera. Pero la verdad es que lo que se vive en una redacción de un medio público no es distinto a lo que se vive en otras redacciones. Es decir, un medio público, como el resto de las redacciones de este país, puede tener tan buenos o tan malos periodistas como el periodista quiera hacerlo. Puede tener tan malos o buenos editores como el editor quiera hacerlo. Puede tener tan malos o buenos jefes de información o buenos directivos como el directivo o el jefe de información o el editor quiera hacerlo. Es decir, no es esta crítica o esta visión de falta de profesionalismo en el periodismo de servicio público, en el periodismo del medio público. Debemos dimensionarla en función también de lo que ocurre en el exterior. Como yo lo hubiera hecho en cualquier otro lugar en donde me hubiera desempeñado al frente de un equipo, de manera individual, creo que lo más importante es compartir un código de valores, un código de ética, un código de calidad periodística que es innegociable. Es decir, yo no voy a negociar la calidad del periodismo con el que yo estoy comprometida. Yo no voy a negociar la calidad, la responsabilidad que siento frente a las audiencias en esta nueva etapa de periodismo en medios públicos. Hay cosas que no se negocian porque simplemente no se pueden negociar, porque van más allá de una redacción, porque tiene que ver con los principios que rigen al periodismo, tiene que ver con el desempeño. Si tú no cumples esos principios, si no alcanzas esos básicos de calidad, que no tendrían que ser básicos, sino tendrían que ser máximos de calidad periodística, pues entonces no estás haciendo periodismo y entonces estamos cayendo en un engaño, en un engaño donde nos solapamos unos a otros. Y creo que ese no es el empeño
que tenemos en Imer Noticias, no es el empeño de la Dirección General de Imer, hacer cosas que puedan hacer la diferencia en la medida de nuestros recursos. No somos como en el resto de las redacciones, insisto, no somos una gran redacción, no somos mucha gente, tenemos pues las limitaciones de los recursos que todos tienen, pero también debo decirte que he encontrado gente con un ánimo, con una capacidad de innovación, con una gana de hacer cosas nuevas, sobre todo entre la gente joven que trabaja en Imer Noticias, a la que por supuesto le hemos dado absoluta libertad de proponer, de crecer, de desplegar las alas, de demostrar en la redacción de Imer y que sepan que en Imer, que en la redacción de Imer pueden probar lo mejor de sí, pueden hacer lo mejor de sí como periodistas, que además se les va a reconocer de una u otra forma, empujándolos, apoyando ese empeño, y que evidentemente poco a poco, creo yo, y sin ánimo de presunción, creo que poco a poco empieza a notarse en los noticiarios de Imer. Por supuesto, nos hace falta mucho camino, hay mucho trabajo que hacer. Dividimos el día entre muchas cosas que tienen que ver con nuestras responsabilidades de servicio público, por supuesto, y con el periodismo como tal. Asumimos y aceptamos esa responsabilidad. Así que trabajamos muchas horas, pero creo que cuando vemos los resultados, cuando vemos que poco a poco ese periodismo que no hacía reportajes especiales, que no hacía cápsulas, que no se arriesgaba a avanzar sobre territorios nuevos, lo empezamos a hacer poco a poco. Cuando vemos a esos jóvenes en esa redacción proponiendo hacer videos, proponiendo hacer multimedia, proponiendo hacer podcast, haciéndolos ya, creo que esa es la mejor recompensa que personalmente puedo tener, pero que también es una recompensa que se reparte y se comparte con las audiencias, y que estoy segura que poco a poco cada vez más gente sabrá valorar no a una marca, no a una institución como Imer, sino más bien valorar el peso, la importancia, la responsabilidad, el compromiso de los medios públicos, y en mi caso particularmente de tener información desde la radio pública. Hacer cápsulas, hacer reportajes especiales, sí, pero salir también a la calle, ¿no? No quedarnos nada más con el especialista, el académico, que claro que los medios públicos son un foro importante para estos sectores, pero también salir. A fin de cuentas hacemos cosas para la ciudadanía, creo yo, y bueno, yo he estado también del lado de freelance y ya llevo bastante ratito haciendo periodismo desde los medios públicos. Sí estoy convencida de que los billetes, pues siempre van a hacer falta. Vaya, y creo que cuando estamos de este lado, de hecho se nos olvida las condiciones precarias en las que luego muchos freelance le tienen que entrar. Digo, no es consuelo, pero es como para que tengamos un panorama claro de dónde estamos parando y de por qué debemos dar el 100 o el 200%. Y en esta misma idea, Elia, de que no todo es dinero, también soy consciente de que se necesita sí un mínimo para seguir operando. Mira, Alexa, la verdad es que cuando uno busca pretextos, los va a encontrar, ¿no? Yo creo y me inspiro mucho en los medios independientes, en los medios que han fundado compañeros con los que he compartido organización, con los que hemos compartido marchas, con los que hemos compartido talleres, de donde han salido muchas ideas de emprendimiento. O sea, ¿quién la puede tener más difícil en este mundo, en este momento, en este país, que un medio independiente que quiere hacer periodismo? Ellos empiezan de cero. Ellos empiezan de cero a tratar de buscar recursos en fundaciones, en organismos, en instituciones internacionales, cuidando además con un compromiso muy expreso, muy claro con la independencia editorial. O sea, es decir, nosotros por lo menos tenemos un presupuesto garantizado. En ese sentido, me parece que estamos mejor que esos compañeros que con todo en contra
han mantenido sus medios independientes. Y creo que ese periodismo independiente no solo merece todo nuestro respeto, sino también merece que lo miremos y que nos inspiremos de él. Y por eso desde Imer Noticias hemos emprendido el esfuerzo, hemos coqueteado con todos y cada uno de esos medios independientes porque los queremos de aliados, los queremos del lado de la radio pública, los queremos uniendo fuerzas y esfuerzos para hacer mejor periodismo en beneficio, te digo, sobre todo de las audiencias. Entonces, para mí, más que pensar en los obstáculos, más que pensar en las adversidades, más que pensar en aquello que no nos deja hacer, trato de pensar en lo que sí nos deja hacer. Y creo que esta experiencia del periodismo independiente, de cómo grupos de periodistas con un proyecto han podido salir adelante, debemos abrirnos a ellos, debemos aprender de ellos y sobre todo debemos inspirarnos de ellos para emprender el periodismo que se puede hacer con pocos recursos. A lo mejor no es ese periodismo que vemos en los medios gringos, de los grandes recursos tecnológicos, y ni siquiera eso, Yo te puedo decir que en Imer Noticias, con nuestros teléfonos, con la capacidad de imaginación y la capacidad tecnológica de algunos de los jóvenes y de los productores que están con nosotros, hemos podido hacer materiales multimedia, hemos podido grabar video, hemos podido hacer coberturas queremos, y la verdad es que es como el proyecto al que más le ha puesto en noticias. Queremos hacer una radio mucho más interactiva, queremos aprovechar todas esas plataformas y espero que hasta donde podamos, hasta donde los límites nos lo permitan, pues lo seguiremos haciendo, lo vamos a hacer y no tendría sentido, sería muy aburrido dejar que las cosas pasaran nomás, ¿no? Entonces, lo que queremos es, por lo menos, empujar. Vamos a hacer una breve pausa solamente para recordarles que estamos aquí muy al pendiente de todos sus mensajes a través de las redes sociodigitales. En Facebook, no se les olvide, nos encuentran como Periodismo Hoy, o también pueden teclear @Periodismo Hoy Radio, Periodismo Hoy Radio todo junto, y en Twitter también nos encuentran como @HoyPeriodismo. Y ya que hicimos la pausa, aprovechamos para darles más pistas para que descubran de quién hablaremos en Periodismo en Persona. La verdad es que ahora está muy fácil, creo yo. Se trata de un periodista, pues podemos decir multimedia, transmedia. ¿Y qué es esto de multimedia y transmedia? Que son palabras que luego espantan un poco a la gente. Pues es que este periodista, si bien se dedicó buena parte de su vida a la radio, iniciaba un programa en los micrófonos y lo convertía en revista o en periódico y viceversa. Por eso decimos que era multimedia y transmedia. Vaya, sí que sabía extender el alcance de su labor, de sus programas, de su trabajo. Y además trabajó en todos los medios radiofónicos importantes del país, en la radio pública, en la radio privada, estuvo aquí en Radio Educación, trabajó muchísimos años en Televisa Radio, lo que antes conocíamos como Radiópolis, también trabajó varios años en Radio Fórmula. Yo tuve el placer de escucharlo en vivo porque además le gustaba mucho sacar su programa de la cabina y recorrer colonias, barrios. Yo lo escuché en vivo, bueno, platicamos con él en vivo en una transmisión que hizo desde la cafetería de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, y la verdad es que era todo un personajazo, un agasajo. Y bueno, pues no les quiero decir cómo se llamaba su programa porque sería darles la respuesta. Qué malo, Andrés. La verdad es que yo sí se los iba a decir porque siento que luego somos muy malvados con las pistas, pero bueno, lo vamos a dejar pendiente hasta el siguiente corte. Y mientras continuamos platicando con la periodista Elia Baltazar sobre el periodismo que se hace desde los medios públicos, de la importancia de dar cabida a sectores que no son volteados a ver desde los medios comerciales. Y bueno, Elia es directora de los noticiarios del Imer. Estamos platicando con Elia Baltazar, periodista de gran trayectoria, actualmente es la directora del Sistema Nacional de Noticiarios de nuestros hermanos, el Instituto Mexicano de la Radio,
Elia, me llama mucho la atención esto que bien comentas sobre el periodismo independiente. Digo, todos de repente también estamos en ese sentido, empujando nuestros pequeños proyectos, pero hay algo que la misma pandemia que mencionabas hace un momentito ha generado en los últimos meses, y es que precisamente ha crecido la audiencia de la radio pública. Y ya están los estudios recientes de audiencias en la Ciudad de México, por lo menos, que todas las emisoras públicas, Radio Educación, Radio UNAM, todas las frecuencias del IMER, han incrementado su cobertura. ¿Qué significa para ustedes esta recuperación de público? Pues, es que, ¿qué te puedo decir? A mí me da muchísimo gusto. Me da mucho gusto que cada vez haya más gente, que recuperemos audiencias, que vengan nuevas audiencias, sobre todo a las estaciones, a las emisoras del IMER y particularmente, evidentemente, a los noticiarios de IMER. Creo que es muy importante, pero creo que el esfuerzo no para ahí. Tenemos todavía tiempo por delante y a mí lo que me importa mucho es que la gente se dé cuenta de que desde la radio pública se puede hacer un periodismo profesional, un periodismo de mucha calidad, un periodismo atractivo, un periodismo fresco, un periodismo que suene a un México del siglo XXI, del año 2020-2021. Y estoy particularmente interesada en atraer audiencias jóvenes. Me importa mucho el público, las audiencias jóvenes, me importan mucho los sectores jóvenes que creo que no han encontrado, que no hay para ellos demasiadas voces. Creo que hay voces nuevas, por supuesto, en la radio comercial, hay esfuerzos en ese sentido, pero creo que la radio pública también le tiene que entrar a ese tema, también le tiene que apostar a las voces jóvenes, también tiene que apostar por un proceso de cambio generacional. También tenemos que apostar por la formación de nuevos periodistas radiofónicos, de nuevos conductores de noticias radiofónicos, combinar la experiencia con las nuevas voces, y creo que de esa mezcla, de esa apuesta pueden salir cosas muy interesantes. Hemos visto en los estudios internacionales cómo la gente le va perdiendo confianza en general a los medios, ¿no? O sea, en general los medios perdieron en el contexto de la pandemia en el mundo. Así lo demostró un estudio del Instituto Reuters que dio cuenta de cómo los medios, en medio de esta oleada de fake news y de desinformación, bueno, pues evidentemente han perdido confianza de las audiencias, y cómo esto en México, que ha pasado de manera contraria respecto de los medios públicos, pues los medios públicos ahí vamos, despacito, pero ahí vamos, con prácticamente sin recursos para promoción, pero bueno, pues ahí vamos ganando terreno poco a poco. Pero lo importante, creo yo, es sostener ese paso y sobre todo mejorar cada día. Hay mucho por mejorar, hay mucho que hacer, hay muchas pruebas que superar respecto del criterio de las audiencias, hay muchas pruebas que debemos pasar de credibilidad, de confianza, de profesionalismo en las calles, como decía Alexia. Tenemos que demostrar que los medios públicos caminamos del lado de la causa de los ciudadanos, tenemos que caminar, que estamos enterados, que estamos pendientes de lo que ocurra con lo que le sucede a la gente en el día a día, y bueno, con todas las restricciones que impone esta pandemia y con todas las medidas de prevención, porque los periodistas pues también son personas, también tienen familia, también se pueden contagiar, también están en riesgo. Bueno, pues hemos tomado medidas. Para mí lo más importante es la persona. O sea, si a mí se me enferma uno de mis reporteros, pues evidentemente lo que lamento más es que puse en riesgo la salud de uno de mis reporteros. Entonces, con toda la precaución, con toda la prevención, con todo el cuidado que hemos aplicado en este momento, en este contexto, bueno, pues tampoco dejamos de lado las posibilidades que tenemos de hacer otras cosas. Y creo que mucho tiene que ver el ejemplo. Pese a todas las cargas de trabajo que uno puede tener como, no me gusta la palabra directivo, como responsable de un espacio de noticias en un medio público, uno tiene que seguir haciendo periodismo. Uno tiene que caminar
con sus reporteros, con sus redactores, con sus editores, tiene que subirse las mangas, tiene que sentarse a chambear con ellos todos los días, porque es nuestra responsabilidad, porque es la mejor manera de vincular emocionalmente, que esa es otra cosa muy importante que a mí me importa mucho, vincular emocionalmente a quienes trabajan en los noticiarios de Imer, vincularlos emocionalmente con su medio, devolverles el orgullo, o si ya lo tienen, que en muchos casos ahí está el orgullo de trabajar en un medio público, fortalecerlo, que se note, que se dé a notar en todos los actos en donde están presentes, que se note que llegó un reportero de medio público, que trate de hacer las preguntas más pertinentes, que trate de hacer las preguntas más inteligentes. Es decir, que con su trabajo se den a notar los periodistas de medios públicos, pero para eso nos toca también a nosotros, desde cualquier ámbito, pues eso, trabajar con la gente. Rápidamente, Elia, nos quedan unos minutitos, pero no me gustaría irnos sin preguntarte cómo ves la relación actual del gobierno federal con los medios públicos. Por ahí como que siempre nos hemos sentido medio ninguneados, pero yo creo que es justo el momento de empoderarnos. Pues creo que más bien se trata del trabajo cotidiano. Es decir, creo que hay una incomprensión no solo entre las audiencias, sino también en distintos ámbitos. Yo creo que es una incomprensión muy generalizada respecto del papel que deben cumplir los medios públicos, ¿no? Esta etiqueta de oficialista que tanto ha pesado en los medios públicos, pues hay que desprendernos de ella lo antes posible. Y la mejor manera de desprendernos de ella lo antes posible es picar piedra igual que el resto de la gente. Entonces, si un funcionario no te contesta una vez, te contestará la segunda, te contestará la tercera, te contestará la cuarta. No importa de qué medio vengas. Entonces, creo que la primera actitud que debemos asumir como periodistas de medios públicos es precisamente quitarnos ese hilo de preferencia respecto de las autoridades. Es decir, no sentirnos ni en ventaja ni en desventaja, sino todo lo contrario. Si uno no está, pues pierde presencia, como sucede en todos los casos. Entonces, creo que lejos de pensar que nos ningunean, yo lo que trato es de pensar que vamos a demostrar que los periodistas de medios públicos somos competitivos, que los medios públicos son competitivos, que pueden competir con el resto de los medios en igualdad de circunstancias. Y la igualdad de circunstancias es picar piedra. Yo creo que también nosotros tenemos que transformar la mentalidad. Tenemos que transformarnos en una mentalidad mucho más competitiva, mucho más alejada de esta influencia de gobierno, pues, ¿no? Elia Baltasar, pues qué gusto, de verdad qué placer esta charla contigo aquí en Periodismo Hoy, qué placer poder escucharte en esta faceta tuya dirigiendo el Sistema Nacional de Noticiarios y pues agradecerte que nos hayas acompañado aquí a través de la señal de radio. Al contrario, Andrés, un placer platicar con ustedes, conversar de estos temas que siempre nos apasionan y bueno, pues ahí estamos, desde Imer Noticias, estamos a sus órdenes y escúchenos, ojalá la gente nos quiera escuchar, nos pueda compartir sus opiniones, sus recomendaciones, sus críticas. Estamos muy atentos, hemos alentado mucho ahora el uso de redes sociales con editores de audiencia en redes sociales que están muy pendientes de todos los comentarios que nos comparten las audiencias, así que bueno, pues ahí estamos a sus órdenes. Pues una maravillosa charla con Elia Baltasar, sin lugar a dudas, creo que nos ha ilustrado mucho sobre la responsabilidad del periodismo desde los medios públicos. Y no olviden que esta charla la pueden volver a escuchar en nuestro podcast que estará disponible este mismo miércoles en nuestras plataformas sociodigitales y por supuesto en la página específica que tenemos en el micrositio de Periodismo Hoy que está alojado en la página web de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx y ahí van a encontrar este podcast y por supuesto todos los programas anteriores. Y ahora sí llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís
y que pues está dedicado hoy a un periodista civil. A mí la verdad no me gusta el término civil, yo siento que pues todos los periodistas trabajamos para la sociedad y somos gente de a pie, pero bueno, hay quienes le llaman así. Y bueno, este periodista durante muchos años se dedicó a crear espacios de denuncia ciudadana y de crítica política. Y bueno, la pista que no les quiso dar a Andrés en el corte anterior es que aquí en Radio Educación condujo el programa Voz Pública. Escuche, ¿de quién se trata? Periodismo en persona. Hoy dedicado a Paco Huerta. El periodismo ciudadano ya existía antes de las redes sociales. De hecho, existía antes de que alguien pensara en llamarlo de esa forma. Paradójicamente, fue el primer gobierno de alternancia el que le arrebató el micrófono al ícono del periodismo social llamado Francisco Paco Huerta. Francisco Huerta Hernández nació el 15 de julio de 1927 y antes de cumplir los 20 años de edad, ya era director de su primer periódico, El Ritmo, que imprimía con sus propios recursos, siendo estudiante en la Escuela Superior Nocturna de Música. Entre 1956 y 1959 se mudó a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, donde de manera esporádica colaboraba con algunos medios locales y daba algunas conferencias en escuelas. A su regreso a México, se instaló en Veracruz, donde fue responsable de la edición del Diario de Veracruz, filial del Diario de Jalapa, y donde estuvo por 2 años, de 1967 a 1969. Pero fue a principios de la década de los años 70 cuando Paco Huerta inició su carrera detrás de los micrófonos de la radio, convirtiéndose en uno de los locutores más importantes e influyentes del último cuarto del siglo XX. Paco Huerta entró a la radio en la cadena ABC Internacional como conductor del programa Vibraciones de una ciudad, donde contaba historias de la gente, de lo que le sucedía y las aderezaba con sus comentarios políticos. En 1973 llegó a las emisoras de lo que era Radiópolis, la XCW, XEX y XEQ, donde pese a no tener ningún programa bajo su conducción, se volvió un colaborador importante. A partir de esa época, Huerta Hernández llevaba sus proyectos radiofónicos a las revistas impresas y viceversa. Si dirigía un periódico o revista, de inmediato lo llevaba a la radio. En 1976, todavía en Televisa Radio, Paco dio vida a Opinión Pública, programa de denuncia ciudadana donde criticaba el mal gobierno emanado del PRI, en una época donde el presidencialismo era implacable contra la prensa crítica. 2 años después de haber iniciado Opinión Pública en la radio, Paco Huerta lanzó su periódico Voz Pública, con el mismo modelo de denuncia ciudadana que incomodaba a cualquier persona incrustada en el poder público y uno que otro empresario. En sus emisiones radiales, Huerta se daba el lujo de leer en vivo fragmentos de trabajo de otros periodistas incómodos, como la columna de Manuel Buendía y los reportajes del semanario Proceso. En 1992, Voz Pública llegó a la señal de Radio Educación, donde mantuvo ese compromiso de abrir los micrófonos a la audiencia porque Paco tenía una premisa: que cualquier persona fuera protagonista de la información y no solo los políticos. Y tal era ese compromiso que Voz Pública no se quedaba en las cabinas de transmisión. Se volvió un programa itinerante que recorría calles, barrios, colonias y universidades para que su audiencia fuese parte viva de cada emisión. Paco Huerta era incómodo, a grado tal que fue el presidente Vicente Fox Quesada quien presionó a Radio Fórmula para que sacaran del aire en 2001 Voz Pública, que se transmitía por esa cadena desde 1999, aunque eso no minó su entusiasmo. El periodista civil murió el 27 de enero de 2005, a los 78 años de edad,
de los cuales 60 los dedicó al periodismo, especialmente a ese invento suyo llamado periodismo civil, que hoy entendemos como periodismo ciudadano. Como siempre, ha llegado el momento de despedirnos, de concluir esta emisión después de haber escuchado esta bonita historia de un gran periodista que sin duda nos cambió mucho a aquellas generaciones que lo pudimos ver de manera directa y profesional, haciendo periodismo desde la calle, en la calle y para la calle. Y pues si no hay más inconveniente, mi querida Alexia Cervantes, pues vamos a escucharnos la siguiente semana a través de aquí, de la señal de Radio Educación. Así es, recuerden nuestra cita todos los martes pasadito de las 13 horas. Seguimos también la conversación en nuestras redes sociales, en Facebook Periodismo Hoy y Twitter @hoyperiodismo. Allí seguimos la conversación, seguimos el diálogo. Díganos, por favor, qué tipo de periodismo les gustaría tener en los medios públicos, que fue el tema del día de hoy. ¿Qué aspectos destacarían de lo que ya se hace ahora y qué habría que cambiar desde su punto de vista? Esperamos allí todos sus comentarios y ahí nos ponemos a platicar. Claro, y además también si consideran que hay algún medio público que esté excediéndose en sus facultades y en lugar de hacer periodismo haga propaganda, creo que también es importante hacer estas distinciones, pero creo que es una gran enseñanza y una gran responsabilidad, creo yo, la que tenemos en los medios públicos, Alexia, de ser congruentes con la responsabilidad social de informar y no de estar hablando para bien o para mal de alguien. Desde luego, y bueno, como bien decías, Andrés, se nos terminó el tiempo. Un gusto como siempre. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Frida Ramírez, en la edición digital Alejandro Ramírez, Óscar Solís en la musicalización, Edith Rojas en la asistencia de producción, detrás de los micrófonos Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.